Como usted quiera, si quiere sentar. Mire, lo que quiero hacer es tener un diálogo más que nada. Quiero que me hagan preguntas. Yo voy a hablar un poquito, voy a dar un poquito de un tema, pero quisiera que podamos dialogar y que me hagan preguntas porque creo que eso va a ser lo más. No quiero darles una cátedra o ¿cómo se diga? Una clase, ¿verdad? Lo que quisiera es conversar un poquito con ustedes. Pero fue interesante porque cuando Mari me habló para pedirme que viniera, le dije, bueno, ¿de qué quieres que hable? ¿Cuál es el tema? Y me dijo de la neurosis y yo dije, ¿neurosis? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, pero justamente porque, no, yo pienso que no hay. Pero de verdad. Pero ahora va a escuchar por qué. Porque el término neurosis realmente ya no se usa. Yo como psicóloga, el término neurosis no existe. El término neurosis fue una palabra o sea, todas las palabras son inventadas, ¿verdad? Entonces es una palabra que se inventó en el año 1769. O sea, hace un chingo de años, ¿verdad? Cuando naciste, prima. 1769. Y fue inventada porque en esa época lo único que tenían eran enfermedades físicas y querían una palabra que pudiera describir lo que no podían medir con un termómetro, con algo físico. Querían describir los desórdenes emocionales. Entonces vino un gran científico y dijo neurosis. Entonces neurosis era, la palabra para todos los desórdenes emocionales. Luego, estamos hablando de 1700, acuérdense que los siglos van siempre un mes para atrás, o sea que eso es en el siglo XVI. Entonces en el siglo XX, recién en el siglo XX, sale el padre de la psicología, el Freud, que todos lo deben haber oído nombrar. El Freud es el padre de la psicología. El tío del Mele. ¿Ah? Su tío. El Sigmund Freud. El Sigmund Freud redefinió esa palabra. Una ahora la neurosis era, de acuerdo a lo que hizo Freud y los seguidores de Freud, empezó a hacer se dice umbrella, como un paraguas, como un paraguas de desórdenes como de ansiedad, por eso dicen que una persona que tiene nervios o ansiedad, dicen que es neurótica. Pero, en realidad, la psicología de Freud estaba toda definida o explicada por cosas que pasan adentro de la mente que no se pueden ver, lo que significa que no sabemos si tenía razón o no, porque a nadie le podemos estudiar el cerebro, porque cuando estudiamos el cerebro vemos cosas, si funciona, si no funciona, pero no vemos las emociones. Entonces en realidad la teoría de Freud ha sido desaprobada hace como un siglo atrás, ya nadie habla de eso, y en realidad la persona que se decía tener neurosis era una persona que no tenía esperanza, porque la neurosis era algo que no se podía curar. La persona que tenía neurosis se decía que era porque veía la vida, su vida, de una manera distorsionada, en vez de una manera genuina, y veía la vida con los lentes de sus obsesiones, digamos. Y yo creo que eso es un poquito de lo que hablan ustedes, pero a mí la parte que no me gusta es que la persona que tiene neurosis es una persona sin esperanza, porque no tiene cura. Y eso yo no creo en eso. Yo tengo esperanza en el ser humano. Yo creo que el ser humano es una persona, todo ser humano. O sea, por el camino nos desviamos y que nos desviamos. Pero el camino lo empezamos bien. Yo cuando veo un bebé que recién nace, yo no puedo pensar que ese bebé no tiene esperanza. O sea, que la fregamos durante el camino y que nos vamos a veces por lugares donde se hace muy difícil volver, pero yo no puedo creer que una persona no tenga la esperanza de poder recuperarse. Y por eso no me gusta la palabra neurosis. Hay otras palabras que podemos utilizar, pero esa desesperanza, es decir, en la psicología moderna, digamos, del día de hoy, tenemos un manual que se llama el Manual de las Enfermedades Mentales. Ese manual rige todas las enfermedades mentales, no solamente en Estados Unidos, pero en el mundo, aunque sale de Estados Unidos. En ese manual la neurosis no existe. Existe la ansiedad, existe la depresión, pero no hay, y hay una parte de ese manual que lo llaman los problemas de personalidad. Cuando alguien es diagnosticado con un problema de personalidad, significa que no tiene esperanza, que no se va a recuperar, que está fallado. A mí no me gustan esos. Y la neurosis iba debajo de esos problemas de personalidad.
O sea que la persona que dice yo tengo neurosis o soy neurótica no tiene esperanza, de acuerdo a esta definición. Yo creo que ustedes lo utilizan en una definición diferente, pero a mí se me hizo raro cuando escuché la palabra porque es una palabra muy antigua, pero la he visto mucho en el mundo hispano, en el mundo del inglés, en el mundo europeo ya no se utiliza, pero en el mundo hispano continuamos utilizando la palabra neurosis y hablando de neurotismos, que en realidad la neurosis de la que por lo menos yo le pregunté a Mari, le digo, ¿y qué significa neurosis? O sea, yo soy la psicóloga, pero tuve que preguntar porque no entendía. Entonces ella me dijo, cuando una persona tiene ansiedad y enojos, y entonces es más o menos la definición que que miré de la antigüedad. La parte que le quitaron es la parte de la falta de esperanza. Entonces la manera en que lo miramos nosotros en el presente, en el siglo XXI, es que miramos los desórdenes por separado. Una persona puede tener ansiedad, puede tener depresión, la irritabilidad y el enojo. Entonces voy a hablar de la conexión de todas esas cosas para más o menos que hablemos el mismo idioma, pero con diferentes palabras. O sea, no lo voy a llamar neurosis, pero voy a hablar un poquito de la conexión entre la depresión, la ansiedad, la irritabilidad y el enojo. Todas esas cosas generalmente van juntas porque unas son síntomas de las otras. La manera en que miramos la psicología del día de hoy, en vez de mirar los procesos mentales que no podemos mirar, podemos describir un montón de cosas, pero son mis ideas que no se pueden comprobar. Cuando miramos comportamientos, sí se pueden comprobar porque son visibles. Entonces, la psicología moderna se enfoca más en comportamientos y síntomas que en procesos mentales. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Si no me paran ahí nomás me dice, está loca esta, afuera. Pues por eso te llamamos, Gaby. Una experiencia gratis. Para que no se sientan mal. No, entonces, lo que voy a hablar un poquito entonces es de cómo esas cosas se conectan, pero voy a hablar un poquito de comportamientos, más que de cosas que están adentro de la cabeza y no podemos ver porque esas no se pueden solucionar. Entonces, una persona desarrolla ansiedad o depresión generalmente. Una de las cosas que se pensaba en la antigüedad era que esta neurosis se le pasaba a los hijos. O sea, que los pobres hijos ya nacen fallados. O sea, yo no puedo creer eso. La ansiedad y la depresión, aunque tienen un componente un poquito genético, digamos, lo que se podría pasar de una generación a otra es la propensidad, pero no se hereda. O sea, si yo tengo ansiedad, mis hijos no necesariamente van a tener ansiedad. La ansiedad generalmente se genera por la vida que llevamos, por lo que nos pasa. Y no es raro que tengamos ansiedad, porque yo no conozco un latino que no tenga ansiedad por la vida que hemos vivido. O sea, no conozco un inmigrante, incluyéndome a mí misma, que no tenga ansiedad, porque uno está siempre... El inmigrante viene a un país que no conoce, no entiende nada, no sabe qué le va a pasar, la migra la tiene atrás y yo también la tuve, no se preocupen, o sea, ya me sequé, pero también viene igual. O sea, tenemos muchas cosas que provocan ansiedad si miramos solamente a la inmigración. Ahora, si encima miramos cómo crecimos, porque crecimos en lugares donde todavía no había mucha información, o sea, yo no sé cómo crecieron ustedes, pero mi papá era bastante bruto, y nos daba, pero no sabe cómo. No solamente nos daba, nos trataba de tonta, estúpida, tarada. No era malo el hombre, porque sería injusta si dijera que fue malo, y me enseñó mucho, y mucho de lo que soy se lo debo, pero también era un bruto. Pero no era porque no quería, era porque no sabía. Entonces yo crecí en un rancho muy pequeño, en un país en el medio de la nada, donde no teníamos información. Entonces cuando uno crece así se desarrollan ansiedades. ¿Por qué? Porque yo sabía que llegaba a mi casa y el hombre me iba a dar. Entonces estaba siempre con el que no me agarre, que no me agarre. Venía me acuerdo, venía en el bus, venía al rancho, llegaba un bus que pasaba no sé cada cuántas horas, yo me escapaba. Y cuando regresaba venía en el último asiento, todos los santos ahí yo arrodillada. Y no traía ni shocks el bus, así que traía así agujeros en la rodilla, pero venía con todo mi santo para que no me cache mi papá. Y a veces me funcionaba y a veces los santos no me funcionaban y me daban.
Eso causa ansiedad, porque uno viene esperando que no lo cache. Cuando uno cruza el monte, esperando que no lo cachen, eso da ansiedad. Entonces, si ustedes se dan a conocer, lo que quiero que entiendan es que la ansiedad, aunque parezca ridículo, viene de la esperanza. La esperanza, no la esperanza de que tengo esperanza de que todo saldrá bien, pero la esperanza de que quiero que salgan las cosas como yo quiero, trae ansiedad. Ese tipo de esperanza, la esperanza trae miedo. Si ustedes se ponen a pensar, cuando uno quiere algo que lo quiero y lo quiero y lo quiero ahora, ¿qué trae eso? Temor de perderlo. Entonces, ¿ve cómo eso está unido? Entonces, muchas veces nuestro problema, y esperanza es una mala palabra porque pareciera como que yo quisiera que no tengan esperanza en la vida, eso es diferente. Tener sentimientos buenos sobre la vida o esperar que uno diga yo puedo, que me van a salir las cosas bien, esa es una cosa, pero querer que me salgan las cosas como a mí me gusta, eso es lo que trae problemas. ¿Por qué? Porque no tenemos control de cómo van a salir las cosas. Entonces quiero algo y como no lo quiero tanto que me da miedo perderlo o no obtenerlo, entonces eso me da ansiedad. Ahí está el problema. Entonces tenemos una conexión entre esas dos cosas. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque eso no quiere decir que no tengamos esperanza de progresar, pero no es esperanza. Yo voy a progresar porque trabajo, no necesito esperanza. Necesito todos los días trabajar. ¿Ven la diferencia? Ahora, si yo quiero, por ejemplo, que mi hijo que se gradúe de la escuela y que vaya a la universidad y se case con una muchacha buena, y luego sí fue a la universidad, pero eligió una muchacha que es un desastre. Sí ve que yo tenía esperanza, pero con esa esperanza tenía miedo de que se me vaya a las drogas, de que no vaya a la universidad, de que lo toque una chamaca que lo engaña, y de ahí me vino el miedo y de ahí me vino la ansiedad. ¿Ven la diferencia? Entonces uno tiene que tener fe en sí mismo, en el sentido, aparte de la fe en Dios, ¿verdad? Pero lo que respecta a la vida cotidiana, uno tiene que tener fe en sí mismo y entender que si uno trabaja duro, generalmente obtiene lo que necesita. No necesitamos estar siempre esperando que nos llueva algo que no va a ser. Eso trae ansiedad. Y entender que cada paso que damos en la vida no tenemos control. Ese es el problema máximo de por qué viene la ansiedad. Es un problema de control. Yo quiero lo que quiero cuando lo quiero y cuando no, y entonces me da ansiedad porque si no lo tengo, ¿qué me va a pasar? Quiero ese trabajo, entonces voy y aplico y estoy ansioso y le prendo la vela a todos los santos y todos me dan suerte porque quiero ese trabajo. ¿De quién depende? ¿Depende de mí? No. Yo voy a hacer lo mejor que puedo, pero si no me quieren ellos a mí, ¿para qué los quiero yo a ellos? O sea, realmente no voy a durar. Aunque sí lo necesito el trabajo, necesito el dinero, pero si no me quieren a mí, ¿para qué me voy a forzar? No va a durar. Y voy a tener otro problema. Lo mismo pasa con las parejas. Esos de que a huevo vas a ser mía. Aquí no hay de esos. Nunca lo voy a entender. ¿Por qué? Porque ¿para qué la quieres si no te quiere, güey? Te va a votar eventualmente. Te va a votar eventualmente. Sí, sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Eso causa ansiedad. Porque entonces después la sigo, la persigo, le busco el teléfono. ¿Por qué? Porque tengo la ansiedad de que se me vaya con otro. Porque es lo que yo quiero, cuando lo quiero, como lo quiero. ¿Tienes control de ella? No. Ese es el más grave problema. Es un problema de control que tenemos los seres humanos. No son ustedes solos, no soy yo tampoco, somos todos. Nos gusta pensar que estamos en control de nuestras vidas. Y es la ridiculez más grande que he oído en mi vida. ¿Qué controlamos? Hay una sola cosa que controlamos. Nuestras reacciones. ¿Controlamos lo que sucede? No. Pregúntenle a los que tuvieron los terremotos y el terremoto en México. ¿Controlamos lo que sucede? Si llueve, si no llueve, si llueve el día de mi boda. Nada. No controlamos lo que sucede. Y no controlamos lo que la gente hace. ¿Pueden controlar a sus hijos? No. Sí deben tratar de motivar a sus hijos por medio de consecuencias, de motivación y de un montón de cosas, pero eventualmente ellos van a escoger su camino.
Y cuando son chiquitos uno los motiva. Pues yo le digo a mi hijo, te vas a tu cuarto, y no se va. ¿Qué me queda por hacer? De las greñas. ¿Por qué? Porque como no tengo control, me descontrolo y voy a la violencia. Porque mi ansiedad de controlar me lleva a la desesperación. Entonces lo que sucede generalmente es que cuando uno quiere controlar a los demás o a lo que sucede, termina perdiendo el control de sí mismo, que es el único control que teníamos. Entonces cada vez que a mí me pasa algo, yo siempre digo, siempre me hago esa pregunta, es la eterna pregunta. Entonces cuando algo me molesta, siempre me digo, ¿qué controlo? Y me hago esa pregunta, como que no sé la respuesta, ¿verdad? Hello. Me hago la pregunta todas las veces. Y digo, bueno, controlo mi reacción. Y me pregunto a mí misma, ¿cómo quieres reaccionar? Usted dijo algo muy interesante, que usted no pelea, que calla. Y dijo algo interesante también, que no busca tener razón. Y es muy inteligente usted. Porque en realidad... Tu estrellita. ¿De qué sirve tener razón? Le digo, marido querido, tienes razón, te engañé. ¿De qué te sirve? De nada. O sea, aumenta el ego, ¿verdad? Ay, qué chingón soy, tengo razón. Pero me engañaron igual. Te pasé por arriba con el carro, tienes razón. Te maté, men, tienes razón. ¿De qué te sirvió? Ni el ego te quedó, ¿verdad? No, porque me mató. ¿Así? Eso me sirvió. Pero entienden que tener razón no sirve de nada. No sirve de nada porque en realidad solo aumenta el ego, pero no cambia la situación. Entonces cuando uno pelea, cuando uno quiere tener razón, es una batalla de egos. De quién es mejor y quién es más sabio y quién es menos. No tiene ningún sentido. Pero no es porque uno no quiera pelear, No le conté solamente, es porque no sirve. Entonces a mí cuando la gente me dice que tiene razón, le digo, sí, tienes razón. Te felicito, o sea, que te doy un sticker, o sea, ¿qué quieres? ¿Tienes razón? ¿De qué te sirvió? Eso trae ansiedad también. ¿Por qué? Porque estamos tratando de convencer a la otra persona de nuestro punto de vista. Y al no poder, el tratar de convencer, ¿qué es? Tratar de controlar. Quiero controlar tus pensamientos, porque los míos son mejores. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer eso, me lleno de ansiedad otra vez, porque como me desespero, porque no te puedo controlar y no te puedo convencer. Y en el proceso, nos peleamos. Porque mi ansiedad lleva a esa pelea. Mi deseo de controlar y de que mi ego sea muy grande, lleva a esa pelea. No sirve. Eso no quiere decir que tengamos que ser un trapo de piso y que todo el mundo nos pisotee. Eso sería el otro extremo. Pero lo que tenemos que hacer es saber, como yo controlo solamente mis reacciones, con gente así no hablo. O sea, le digo que sí tiene razón, pero no me interesa la conversación. Porque es una conversación, le llamamos una conversación circular. Yo te digo a ti, tú me dices a mí, entonces yo te digo a ti, entonces tú me dices a mí. Y la conversación circular nunca va a salir de ahí. Porque es un círculo, no tiene salida. La única salida es que alguien diga, y yo siempre digo lo mismo, bueno, esta es una conversación circular, yo me retiro. Tienes razón, te felicito. Entonces a veces tenemos que saber salirnos de esa, pero sin enojarnos, es decir, mira, estamos teniendo una conversación circular, dejémoslo ahí. ¿Quién tiene razón? No importa. Todas las guerras, todas las discusiones, todos los problemas matrimoniales vienen por lo mismo, tratar de convencer a la otra persona de mi punto de vista. ¿Y de qué me sirve? El ego. Fue lo único que me sirvió. Entonces, ¿ven cómo la ansiedad viene del control? Entonces, pregúntense siempre lo mismo. ¿Qué controlo? Lo único que controlo son mis reacciones a lo que sucede y a lo que la gente hace. Entonces, como controlo mis reacciones, si mi hijo hace algo que no debe, le daré una consecuencia. Estoy controlando mi reacción. Ve que no es que no estoy haciendo nada. Si la esposa o el esposo me engaña, tengo control de mi reacción. Me divorcio. Sí. Pero no tengo que ir a matarlo, ni a matar al otro, ni a... Todo eso es innecesario, porque en mi afán de controlar me desespero, ¿verdad? Entonces,
A ver, ¿por qué se ríen? Díganme. Cuéntame un poco. Es que no hay de esos aquí. Es que no hay de esos en ningún lado, por eso no digo. Por eso no digo. Estamos en todas partes todos. Habemos puros controlados aquí. Entonces lo que quiero que, si quieren reducir su ansiedad, la mejor manera es tratar de controlar nuestras reacciones y dejar de tratar de controlar lo que sucede y lo que la gente hace. Porque aunque yo tenga razón, no puedo hacer que los demás hagan lo que yo quiera. Mire qué fácil sería. Mi trabajo sería facilísimo. Cada vez que viene alguien a mi oficina a decirme que le pasa algo, les doy 3 cachetadas, los controlo y los mando para afuera. Si hacen lo que yo les digo, les va a ir bien, ¿verdad? Porque como yo tengo razón. Pero no funciona así. $50, vámonos. No, 50 poco. O sea, pero ven que entonces mi trabajo es más de motivar para que la gente quiera hacer lo que tiene que hacer. Eso da mucho más que el tratar de controlar. Entonces, para aquellos de nosotros que tenemos un problema que tratamos de controlar demasiado, eso hace que la gente se aleje de nosotros. Porque nadie soporta al controlador o la controladora, porque no son solo los hombres. Chales. Pensé que éramos amigas. Entonces, somos todos. Y nadie quiere estar cerca de una persona controladora porque molesta. Molesta porque uno está siempre defendiéndose. Uno siempre está dando excusas de que no hice, de que no fui, no. Ahora, si alguien me está hostigando, que a dónde fuiste, que dónde viniste, que por qué hiciste, que el teléfono, ¿sabe qué le digo yo? No tengo nada que decir. Porque en realidad yo en esa conversación no me voy a meter. Yo no tengo por qué defenderme porque no hice nada. Pero lo que hacemos es que tratamos de defendernos y convencer de que no hicimos nada. Entonces le estamos echando más leña al fuego. Entonces ya empezamos con control y ahora terminamos con una verdadera explosión. Entonces sería una conversación circular ahí. Exactamente. ¿Qué hiciste? No hice nada, pero te vi, pero no hice nada, pero tengo pruebas, y seguimos a ver quién tiene razón. ¿Tengo razón yo que soy inocente o tienes razón tú que me acusas? Y no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, parte de lo que uno tiene que entender es que si alguien no te quiere, deberías retirarte. No busques lo que no hay. Y si hay, pues retírate porque te están faltando el respeto. Tengamos suficiente valor para, no solamente y entereza para valorarnos a nosotros mismos y decir, si no me quieres me duele muchísimo, pero te dejo en libertad. Pero como nosotros como tenemos orgullo, ¿saben lo que siempre, a mí una de las cosas que siempre me ha hecho, me hace sentir así, cuando la gente dice, pero me hizo pendejo? No tiene nada que ver porque no te hizo nada a ti, se hizo pendeja ella, o se hizo pendejo él. En realidad, no lo están haciendo a la otra persona, se lo está haciendo uno mismo. El que engaña es el que lo hace. Pero tenemos tanto orgullo, especialmente el hombre latino tiene tanto Ahí les orgullo. hablan. Cuenten por los padrinos. Pero mire, pero cuidadito, porque ¿quién me cría a los machitos? La mujer. Entonces, cuidadito. No. En este barco vamos todos. El barquito. ¿Y quién es el capitán? Aquí no hay capitán. No hay capitán. Es un marco socialista. Pero no, pero quiero que vean eso, porque eso es una de las cosas que que es muy, no es que nadie le hace tonto a nadie. La persona que engaña se hace tonta a sí misma porque no está valorando a su pareja, no está valorando a sí mismo. Si no estás contento donde estás, ahí dice honestidad y más honestidad. Pues dile a tu pareja que no estás contento, o que te enamoraste de otro, o que se te alborotó el calzón y que te va para el otro lado. ¿Quién va a pagar la renta? Esa es la otra parte, pero uno tiene que tener cuidado y realmente utilizar estas cosas que
que hablamos, que aprendemos, que decimos y realmente ponerlas en nuestra vida, porque eso es lo que causa la ansiedad. La ansiedad está causada por la manera en que vivimos. No es una cosa que hay un cortocircuito en el cerebro y que, no sé, si le pongo, lo llevo al Jiffy Lube y me pone el aceite que necesito. No, no es un cortocircuito, viene de las vidas que vivimos. Si vivimos vidas más tranquilas, si vivimos vidas más enteras, más honestas, la ansiedad se va. Si nos damos cuenta que no podemos controlar nada en esta vida y que el desafío de la vida es vivir momento a momento lo mejor que se puede, obviamente que planear, uno dice que no tiene que planear para el futuro, uno planea, pero entiende que quizás no vea el futuro o que quizás sea diferente. Entonces yo cada vez que planeo algo, lo hago a sabiendas, que me puede salir o no. Si me sale, pues qué suerte tuve. Si no me sale, digo, bueno, a veces las cosas no salen. Entonces uno a veces piensa, no sé, hay enfermedades que pueden venir, ¿podemos controlar las enfermedades? Y la gente se enoja y se enoja con Dios, y se enoja con todo el mundo. Son cosas de esperar, es parte de la vida. O sea, a todos nos pasa. A todos nos van a pasar un montón de cosas. No es que me voy a poner contenta porque me enfermé, obviamente. Pero digo, me tocó. Como le toca a muchas personas. En vez de que, ¿por qué a mí? Entonces empiezo a ser la víctima. Esa es la otra. El víctimo. Y ahí viene la depresión. O sea, tocamos un poquito la ansiedad. Aquí ahora viene la depresión. La depresión viene de la victimización. Me tocó, me hicieron, me pasó. Uy. Entonces, la total víctima. Entonces tenemos a veces, yo le llamo la libretita negra. Fulanito me hizo, menganito me hizo, esto me pasó, y tuve tal cosa. Entonces tenemos la libretita de todo lo que me pasó malo. Entonces me convierto en víctima y ¿qué hago? Me deprimo. La victimización y la depresión son hermanitas, gemelas. Igual que el control y la ansiedad son hermanitos gemelos. Entonces las hermanitas gemelas, victimización y depresión, van juntitas. Entonces estamos siempre con la lista del que me pasó. Les voy a contar algo. Yo tengo de vez en cuando, no lo hago tan seguido ahorita, voy a un grupo donde hay personas que han tenido cáncer. Es un grupo, empezó como un grupo de mujeres para cáncer de seno y ahora hay de todos los cánceres porque es el único grupo en español. Entonces yo voy a veces y ayudo en el grupo. Y una de las cosas que a mí más me llama la atención es que van personas al grupo que tuvieron cáncer hace 20 años. Y yo digo, ¿a qué van? Si ya no tienen nada. Fue hace 20 años. O sea, yo tuve cáncer hace 12 y ni me acuerdo. La verdad, ¿a qué vamos? Si eso ya pasó, ya terminó. Pero siguen con la victimización de lo que el cáncer me hizo, de lo que me pasó. Conozco gente que viene a mi oficina que han tenido un trauma, como tenemos todos, porque yo no... Chales, no les hables de mí. Y vienen a mi oficina, estamos hablando de, o sea, voy a poner un ejemplo de qué pasó. Mis papás se separaron cuando tenía 5 años y tiene 55. O sea, ya déjalo ir, güey, ya pasó. Pero esa depresión viene porque me quedé enganchada en el evento. Eso no quiere decir que el evento no me lastimó. Eso quiere decir que el evento no me afectó, pero llega a un punto que tenemos que decir, ya pasó, ya no lo tengo, no estoy viviendo con eso. Es como que, no, o sea, tuve una herida hace 20 años detrás y le sigo sacando la costra todos los días. Por eso todavía está abierta. Déjala que sane. Y sí es verdad que a veces porque no tuvimos la oportunidad de sanar apropiadamente hay que revisitar aquellas cosas. Pero una vez que las revisitamos y las empaquetamos hay que dejarla en paz. Pero no tenemos que seguir haciendo lo mismo, y me pasó, y me hicieron, y otra vez la victimización. Entonces yo lo que pienso es que yo tengo una repisa. Soy un poquito grosera, ya se han dado cuenta, ¿verdad? Pero yo tengo una repisa con Aquí no. Con mis botecitos de mierda, le llamo yo. Son todas mis experiencias malas. Y no las revuelvo mucho porque largan olor, ¿verdad? Pero ahí las tengo. Y lo que hice fue, llegó un momento de mi vida que dije, bueno, las tengo que revisitar para empaquetarlas. Empaqueté todas mis experiencias y las puse ahí en la repisita. Y ahí están.
y no dejo que se abran. Y si se abre una porque algo pasó que me hizo recordar, porque entonces si se empieza a derramar sobre el día de hoy, digo, no, mijito, usted pertenece al pasado. A empaquetarla y ponerla otra vez para allá. No dejo que me empiece a molestar otra vez. Ya la pensé, la miré, la pensé otra vez y en realidad no puedo cambiar el pasado. Y ya lloré. Ya lloré, ya me cansé de llorar. Ya hice llorar al otro. Ahí están. Pero no estoy pensando todo el día en todo lo que tengo. En la libretita del me pasó. Y cuando tenía 5 me pasó esto, y cuando tenía 10 me pasó el otro. ¿Sabe qué significa eso? Viví. Esa es la prueba de que he vivido. Porque todos tenemos experiencias malas en la vida. Pero ¿por qué es que solo encontramos las malas? Y las buenas no las recordamos. No tengo la repisa de las buenas. Entonces yo empecé a construir mi repisa de las buenas porque estoy cansada de estas. Entonces tengo mi repisa de todas mis buenas experiencias en la vida. Y no las están escondidas porque por alguna razón recordamos solamente lo malo. Pero dentro de todo lo malo que nos pasó, el sol brillaba. Dentro de todo lo malo que nos pasó, quizás, ojalá, haya habido una persona que haya sido, ¿cómo se dice? Buena con nosotros en la vida. Si no fue una maestra, fue una vecina, un vecino, alguien, un amiguito, alguien que nos hizo sonreír. O alguien a quien nosotros le sonreíamos. Esas cosas no las recordamos. No tenemos la libretita de todo lo bueno que me pasó. De cuando finalmente crucé y no me agarraron, de cuando tenemos todas las experiencias malas. Esas las recordamos a todos. Yo quiero desafiarlos a que empiecen a hacer la libretita de todo lo bueno que me pasó. Todo lo que tengo, por lo que estoy agradecido. Eso es lo que hace que uno deje de enfocarse en la victimización y empiece a enfocarse. O sea, eso no quiere decir que no fuimos víctimas, porque sí fui víctima de un evento, pero el evento empezó y terminó. Hay que ponerlo en el pasado. Entonces lo que hago ahorita es, a veces lo recuerdo, obviamente, porque me viene a la mente. Y cuando lo recuerdo, lo reconozco y lo pongo donde pertenece, en el pasado. Y también recuerdo todo lo bueno. Entonces yo tengo una lista de todo lo bueno que me ha pasado en la vida. Y voy agregando. Entonces, por ejemplo, cada vez que tengo una experiencia nueva, la pongo en mi lista. Tengo 7, 8 páginas en la lista. ¿Y qué hago? Para entrenar a mi mente a pensar en lo que tengo en vez de lo que no tengo, la leo todos los días. Entonces, si quieren hacer ese ejercicio es muy bueno. Hacer una lista de todo lo que tengo por lo que estoy agradecido o agradecida. Aquí veo que todos los que están aquí pueden ver. La vista es una de las cosas por las que estoy agradecida y yo sé porque cuando me saco los lentes no veo nada. Pero tengo la oportunidad de usar lentes. Entonces estoy agradecida de que puedo ver, estoy agradecida de que puedo caminar. O sea, por lo menos tenemos, o sea, cada persona en este lugar tiene muchas cosas por las que estar agradecida. Entonces, si queremos entrenar nuestra mente a salir de la depresión y de la victimización y a mirar lo bueno que hay en la vida, eso no quiere decir que lo otro lo negamos, quiere decir que lo ponemos donde está, donde debe estar, que es en el pasado. Ahora, si me está pasando ahorita, pues llora.